Presentamos Geopolítica en RCR. Estimados amigos, muy buenas noches. Estamos muy contentos conmemorando en este mes el 4º aniversario de su programa de geopolítica y que se realiza todos los lunes. A veces hacemos algún programa especial, pero muy pocas veces. Este programa tiene el propósito de presentar un enfoque geopolítico que es abierto, no es dogmático, admite distintas reflexiones o razonamientos, pero sí basado en primer lugar en evidencias y en segundo lugar en razonamientos bien consolidados. Esta noche tenemos el honor y el gusto de presentar a ustedes a Juan Lechín, economista boliviano, que ha tenido estudios de economía en la Universidad de Boston y es profesor de la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia. Vamos a ir a una breve pausa y luego regresamos directamente con él. Muchas gracias. Maestro, maestra, si hoy dejaras de trabajar, ¿tu familia estaría protegida? Con Derrama Magisterial tienes beneficio por retiro, invalidez total permanente y fallecimiento, además de servicios exclusivos para ti y los tuyos. Todo esto por 27 soles con 50 céntimos al mes. Afíliate hoy. Llama al 995-088-101 o escríbenos por WhatsApp al 984-020-912. Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. Lea, en la edición semanal 317 de la revista Minería, la necesidad de poner a los minerales críticos en la agenda de desarrollo nacional, el inicio de inscripciones para el GES 2026, la gestión ambiental de la minería con visión integral de futuro y el acuerdo entre Perú y Suiza para promover la MAPE formal, entre otros temas. Acceda a la web del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, edición 317 de la revista Minería. Maestra, maestro de Lambayeque, imagina retirarte con tu fondo asegurado y tu familia protegida. Eso es Derrama Magisterial. Rosa Horna, tu afiliadora en Chiclayo, tiene la respuesta. Con Derrama Magisterial accedes a beneficios por retiro, invalidez total permanente y fallecimiento. Llámala al 949-487-200. Derrama Magisterial, construyendo confianza, generando bienestar. TV para todos, 100% gratis, en un solo lugar. TV 360, canales de todo el país, series peruanas, series coreanas, series internacionales, películas para todos los gustos y lo mejor de todo, con megas ilimitados. Descarga TV 360 ahora en tu plataforma favorita. Bien amigos, retomamos el programa, esta vez con este nuevo esquema que de cabina nos van a estar pasando la voz. Juan Lechín ya está en La Paz, le damos la bienvenida. Yo tengo el gusto de presentarle, lo repito, es una persona ya conocida en el Perú y también fuera del Perú, en otros países del continente y me imagino que también que más allá por su trayectoria. Hemos conversado antes de iniciar el programa para que en un primer momento él pueda completar algo de lo que yo brevemente les he dicho sobre su persona, porque eso es lo que hacemos con todos nuestros invitados hace 4 años. A mí no me gusta estar leyendo los extensos currícula de cada uno, sino que nos digan lo que sinceramente les parece más interesante de sus estudios, de su vida, de su quehacer, o de sus sueños o de sus propósitos en un par de minutos y luego entraremos directamente a la conversación previa, breve introducción de mi parte. Te ofrezco la palabra, Juan. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Manuel. Te quedo infinitamente agradecido por por esta oportunidad de presentarme. Voy a hacer un breve cambio del Wi-Fi para que no nos interrumpa, porque he tenido la experiencia de que aquí en Bolivia, pero creo que ya estamos con el Wi-Fi correcto. Mira, yo efectivamente, un poco para salirme de la cosa institucional y también poner la cosa institucional, yo fui militante político en los años 70. En Venezuela, vivía en el exilio venezolano, fui militante trotskista por muy pocos meses, pero fui un militante de la izquierda desde muy temprana edad, de la izquierda en general. Desde los 12 años leí Marx y más que a los 12 años Marx, a los 12 años leí un libro de popularización, comencé leyendo, que era George Politzer. En aquella época era muy fácil de leer y le permitía a un niño como cuadricular el mundo y ser como muy sapiente, ¿no? Entonces yo impresionaba a todo el mundo con mis conocimientos de Politzer y a mis amiguitos los tenía pues vandalizados a los pobres en el colegio, de tal manera que empieza ahí mi carrera de lector, de analista, a través del tiempo, pero paulatinamente tuve la suerte, quizá por mi padre, de no ser un dogmático y de que no me costara dejar lo que fui paulatinamente considerando falsedades. Por ejemplo, a los 16 años estuve en la Argentina con gente que había sido de los Tupamaros y que fundaron la OPR, que era una organización anarquista uruguaya, y un compañero me dijo, pero ¿cómo puede ser marxista si los bolcheviques son los grandes asesinos de tiempos modernos? Y me lo decía un hombre de izquierda, solamente que anarquista, y que despreciaba ese autoritarismo soviético. Y eso me fue llevando a cambiar un poco el registro del dogma, que hasta entonces había sido estrictamente marxista, estrictamente leninista, y paulatinamente darme cuenta de la importancia de ver la realidad y no solamente las ideas, ¿no? Y no es fácil en el camino del ser humano que ha estado poblado desde muy niño de ideas y de que cree entender el mundo a través de las ideas, no es fácil convertir las ideas en la mirada de la realidad, ¿verdad? Entonces, en las ideas uno habla de un pueblo abstracto, en la realidad uno habla de un pueblo concreto. Así es. ¿No? En las ideas uno habla de un idilio de Estado o de un idilio de una sociedad paradisíaca, igualitaria, y en la realidad uno ve otras cosas. Bien, en ese camino estudié economía en Venezuela, seguí en el Perú, en la Ricardo Palma, pero terminé en Estados Unidos, en Boston. Volví a Bolivia, me casé, hice empresa y era padre de familia, y paulatinamente en la década de los 90 sufrí lo que se podría llamar un remesón, porque me enamoré de un cuento virreinal boliviano de falsificadores de moneda de plata y me di cuenta que yo solamente conocía a partir de la independencia la historia de América Latina. Había vivido en Venezuela, había vivido en Bolivia, había vivido en el Perú, pero no conocía la historia anterior. Estaba satanizada la historia virreinal con ese eslogan de que los españoles habían venido a robarse nuestro oro y nuestra plata cuando nos apellidamos Gutiérrez, Pérez, Rodríguez y hablamos castellano. Entonces, toda esa década de los 90, mientras hacía empresa, también escribí otro tipo de cosas, teatro, novela, saqué un premio en el año 91. Así es. Saqué algunos premios a teatro y fui cambiando, mirando, ampliando horizontes. Ya para hacer la historia larga, corta, cuando sube Evo Morales, yo había abandonado la política, pero siento que le debía a mi país
y a la verdad el compromiso de enfrentar a Evo Morales, a quien supe desde el primer día que era un truán. Entonces, a partir, porque tenía evidencia fáctica en ese momento. No de libros, y a partir sino del año de la 2005, no, era estrictamente de la realidad, porque mi padre lo había promovido en la zona cocalera del Chapare, que eran ex mineros, y mi padre era dirigente minero. Entonces, a partir del 2005 hago un apostolado personal para combatir este modelo que yo considero un modelo perverso del socialismo del siglo XXI. No lo estoy calificando, lo estoy describiendo. Tengo razones hondas para pensar que es así. Y por otro lado escribo. Soy escritor y analista como síntesis hasta hoy. Excelente. Mira, habíamos conversado un poco solamente por teléfono antes y a las primeras palabras tuyas debo decir: quien lo hereda no lo hurta. Tu padre era ya conocido en el Perú y yo te decía que en los años de tránsito de la escuela secundaria a los primeros años de universidad, el nombre de Juan Lechín era muy conocido aquí en el país dentro del mundo político en el cual yo me iniciaba sin querer queriendo, porque nunca me lo propuse y más bien mis padres querían que yo me dedicara exclusivamente a una actividad académica profesional, a la que por cierto fui invitado por 2 profesores de mi universidad, pero no lo acepté y me fui descarriando por otro lado hasta encontrar mi ruta, es en la que me mantengo. Y en segundo lugar, te doy la razón en cuanto a que es muy difícil que cuando uno ha sido, en términos psicológicos lo voy a decir, el término es de la psicología social, cuando uno ha crecido, cuando uno se ha desarrollado, cuando uno se ha socializado en un dogma, es muy difícil despojarse del dogma. Yo tengo compañeros de los salesianos, donde estudié, o del Colegio Guadalupe, que era en mi barrio, el gran Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, fundado en el siglo XIX, y tal vez desde antes, ahorita en este momento no recuerdo el dato exacto, o del Colegio Claretiano, o del colegio que se pronuncia en español La Salle, o del Colegio Los Maristas, o del Colegio Los Jesuitas, y la gran mayoría quedan marcados de por vida. Es muy difícil discutir algunas cuestiones porque ellos ya tienen unos anteojos, una mirada para ver el mundo de esa manera y no de otra. Y mi esfuerzo en todo el periodo que va desde los años 60 en adelante, donde conviví con gente de colegios nacionales y de colegios de curas, como decíamos acá, o se dicen en muchas partes, ha sido el esfuerzo por comprender, el esfuerzo por no ser dogmático, y en ese sentido es muy difícil porque uno termina siendo marginal. Yo hoy día me siento marginal, no soy súbdito de nadie, no soy propiedad de nadie, y lo que me importa, compartimos esa marginalidad. Sí, lo que me importa es el razonamiento. Bueno, vamos a quedarnos aquí en este intercambio de presentaciones que me parece absolutamente útil para ir a un segundo punto central antes de que me hagan una seña, como se hacía antes cuando jugábamos básquetbol, ahí en el círculo esportivo italiano en mi caso. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Yo te he pedido, y tú te vas a explicitar en ese asunto, vas a compartir con nosotros algunos datos básicos de por qué Bolivia llegó a donde está. No ha llegado solamente en los últimos 5 o 6 años, no ha llegado en los últimos 20 años. Tal vez ir un poquito más atrás, pero no tanto como para hacer arqueología, sino para que los peruanos y otra gente que nos escucha del extranjero, de Estocolmo, de Estados Unidos, de la misma Bolivia, de Brasil, de otras partes, entienda que uno no puede vivir repitiendo dogmas, mantras, en las que el país, solamente el país, ha tenido éxito en el periodo de Morales, y solamente el país está mal con el que lo reemplaza y recoge la herencia dejada. Tienes la palabra. Muy amable, Manuel. Ya tendremos oportunidad de hablar de esas psicologías que para mí han sido muy importantes
reflexionar y analizar. Entrando a Bolivia, Bolivia evidentemente es un país muy pequeño, desconocido en el mundo, no pesa de manera, no gravita, no tiene petróleo, no determina la suerte de la comunidad internacional. De tal manera que los ojos sobre Bolivia son ojos que se posan de manera excepcional y yo diría que de manera mediática. Si Evo Morales sale con una chompa y es indio, entonces, caramba, ¿no? La gente se inventa la historia de Bolivia y dice, bueno, es el primer presidente indígena de la historia de Bolivia, sin preguntar ningún otro antecedente. En números, para entender el proceso. Sánchez de Lozada fue el penúltimo gran presidente del periodo democrático. Año. Donde 2003 cae Sánchez de Lozada. Quiero dar un número. El PIB, Producto Interno Bruto, del año 2002 era 8.000 millones de dólares. De pronto viene un periodo de transición de Carlos Mesa, comienza Evo Morales año 2005 y el 2014 vemos un crecimiento 4 veces más grande. De 8.000 millones de dólares pasamos a 33.000 millones de dólares. Y ahí está la evidencia con la cual la izquierda internacional dice, ahí está, ese es el éxito de Evo Morales. Pues claro, un país que nadie lo mira, esa evidencia es suficiente. Lo que pasa que en verdad lo que no se considera es que fue el periodo de los superprecios y que Evo Morales, sin haber hecho realmente nada, ni exploración, ni nada, se benefició enormemente en cuanto al gas y a los minerales. Cuadruplicó, sin quererla ni beberla, como se dice popularmente, cuadruplicó el Producto Interno Bruto. Entonces uno dice, bueno, por lo menos cuidaría eso. Había 15.000 millones de reserva, que para Bolivia es una barbaridad. 15.000 millones de reserva es una cosa alucinante, es un tesoro, ¿no?, griego. Y de pronto uno ve que en el año 2018 empieza Bolivia a perder ese producto, esas reservas paulatinamente, con la cantidad de regalos sociales que da Evo Morales para mantenerse en el poder, que da para dar la impresión de ser un gobierno popular. Empieza a asfixiar la empresa privada, empieza a sacar las leyes para no permitir que las empresas mineras, petroleras, de agua y de electricidad puedan sacar utilidades. Entonces empieza a ahogar la empresa privada en todo el país, sobre todo la empresa privada extractiva, pero sorprendentemente vamos a ver el 2024 ya con Arce, ya ha caído Evo Morales. Siempre el más, sin embargo, siempre el más. Siempre el más. Yeah, ok, continúa. Pero vemos que el Producto Interno Bruto se ha subido a 24.000, se ha subido a 44.000 millones. De 8 de Sánchez de Lozada a 33 de Evo Morales en el 2014, a 44 con Arce. Entonces uno dice, caramba, pero es una magia. ¿Cómo es posible que se hunda la empresa privada? Han caído las reservas de 15.000 millones a 2.000 cuando estaba Arce. ¿Cómo es posible que el Producto Interno Bruto no haya dejado de crecer? Entonces uno empieza a buscar, ¿no? Porque de eso se trata, de decir, eso no puede ser, ¿no? No puede caer maná, plata del aire. Y uno empieza a buscar en las zonas claramente ilegales. Uno ve que Bolivia es el tercer productor de cocaína del mundo, después de Perú y Colombia, con 300 toneladas por año, que son entre 6.000 y 9.000 millones de dólares. El gas, que se vendían 6.000 millones de dólares, había caído también, producto de que no se hicieron nuevas prospecciones, cayó hasta 1.500 millones de dólares. Estamos por ahí o menos hoy día,
Entonces, a pesar de que todo lo formal baja, resulta que nos mantenemos con un PIB muy elevado, incluso creciente, y se debe a que crece el narcotráfico, crece el oro ilegal, donde el Perú domina el oro ilegal en el mundo, la producción de oro ilegal peruana, pero Bolivia está ahí en la jugada, digamos, ¿no? También produciendo oro ilegal. Cocaína y oro ilegal suman para Bolivia una cantidad de miles de millones de dólares que sustituyen fácilmente el gas y los ingresos mineros. Entonces, claro, una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es. No en vano Trump ayuda a Venezuela a buscar cocaína. Venezuela no produce cocaína. Yo hablé ya en periódicos peruanos en el 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 sobre el cartel de los soles en Venezuela y cómo en Bolivia desde el primer momento había un flujo aéreo sospechoso de 800 vuelos anuales de pistas secundarias de Bolivia a Venezuela, cuando en realidad son 2 vuelos diarios en promedio que podrían transportar esos vuelos cuando nosotros no tenemos una relación comercial con Venezuela, ni histórica, ni antes, y menos durante la época de Chávez y Evo Morales, ¿no es cierto? Pero empieza a crecer el cartel de los soles que absorbía el narco del Perú, de Bolivia y de las FARC colombianas. Entonces, cuando uno ve unos números del 2011 de Naciones Unidas sobre narcotráfico, de pronto uno ve con sorpresa, el 2011, que Venezuela se había convertido en el primer puerto, no aeropuerto, puerto de barcos, de exportación de narcotráfico de América Latina. Entonces uno dice, bueno, ¿y dónde sacan estos caballeros la cocaína? Bueno, de esa ruta, Bolivia, Perú, con el BRAE, Colombia. Y de Colombia con la FARC. Entonces, de ahí se convierten en una potencia en el narcotráfico a Venezuela. Entonces, una cosa es lo que la gente que busca defender, ¿no?, a Evo Morales con rudimentos, no con la verdad, con rudimentos, con fanfarronadas, no quiere ver la relación compleja que hay entre la destrucción de la empresa privada, la destrucción de la inversión, Manuel. La inversión en Bolivia llegó a ser en el año 2020 negativa, 22 negativa, porque se impusieron leyes, Evo Morales impuso leyes que hasta hoy son vigentes y por eso no viene la inversión a Bolivia, porque son leyes que restringen sacar las utilidades, invertir, son leyes leoninas en contra de la inversión. Para darte un dato horroroso para nosotros los bolivianos, ¿no? En el año 2024, el 0.01% de la inversión extranjera la tuvo Bolivia, de toda América Latina. O sea, mucho cerca de Haití, pues, ¿no? Mucho menos que los países pequeños de América Central, que Honduras, Salvador, Guatemala, muchísimo menos. Y por supuesto, ni qué decir de los países grandes, ¿no? Territorialmente nosotros somos casi del tamaño del Perú. El cuarto país en tamaño. En tamaño, Brasil, claro. Argentina, Perú, Bolivia, luego Colombia y Venezuela. Y Venezuela. Más Venezuela o menos. con 900, nosotros con 1.090.000 y ustedes con 1.100.000 algo. Sí, 200 y pico. Sí, continúa, por favor. Entonces, ese, digamos, es la data real, numérica, de la situación
que encuentra Rodrigo Paz al llegar al gobierno el año pasado. Ahora bien, permíteme dos pequeñas preguntas. Una, mucho se habla de voy a usar la palabra común a todos, ¿no? Tiene distintos términos, pero el bono, lo que el fisco, de lo que recauda o de lo que se compromete por préstamo, lo que sea, lo que el fisco le entrega, se dice incluso la terminología, es más la terminología del Banco Mundial y del Fondo Monetario utilizada por estas gentes tipo Evo Morales, hablan de entrega, se entrega dinero para que la gente satisfaga sus necesidades. Y aquí se siente y se ve que el conflicto, la situación conflictiva que existe ahora se presenta así, porque mucha gente reclama los subsidios que dejan de existir. La pregunta es correcto. La pregunta es, ¿habrían podido continuar esos subsidios con ese tamaño y esa merma de la economía? Esa es una pregunta. No, pues, por supuesto que no. En realidad la gran debilidad de Evo Morales termina siendo cuando es incapaz de subsidiar, porque él subsidia apoyo político, él no subsidia a la gente para que no se muera de hambre, a él no le interesa a la gente. Tanto no le interesa a la gente que ya en el 2019, cuando caía, hay un registro de su voz ordenando cercar las ciudades para dejarlas sin comida, cosa que está intentando hacer ahorita. O sea, a él no le importa si se mueren de hambre los niños. En este bloque último han muerto 2 niños porque no pudieron ser transportados por las ambulancias. A él no le interesa la vida humana. Él, como buen camarada de esta nueva ola del comunismo, que es el socialismo del siglo XXI, que es la renovación del comunismo en este siglo en América Latina, consideran que esas son víctimas para la toma del poder, que bueno, que pena, digamos, pero que no importa, ¿no? Okay. Entonces, es un hombre que no tiene, que para él lo importante, como decía el eslogan de Sendero Luminoso, menos el poder, todo es ilusión. Porque en ese eslogan está contenida una vena sustancial del comunismo, que es primero el poder y después el poder, y siempre el poder. Sí, bueno, antes de ir a una pausa segunda, permíteme decir lo siguiente. Aquí en el Perú también ese mecanismo, esa conducta se da por grupos o partidos que no tienen el membrete comunista, que no lo tienen y que además dicen, no, nosotros no somos comunistas, algunos hasta social cristianos se han declarado, pero el mecanismo, la metodología, el paradigma, la idea central, lo esencial que tú estás refiriendo, sí está presente en estas personas. Y luego te voy a hacer otra pregunta más, que me digas en qué medida la zona tropical de Bolivia, que es muy importante, tenemos nosotros un área Madre de Dios Acrepando, que es importante, pero además está todo Santa Cruz, en qué medida ahí también está la presencia de lo ilegal. Vamos a un corte y te dejo, por favor, para que nos comentes las cosas que acabo de presentarte, estos 2 subtemas. Muchas gracias. Vamos a corte. Bienvenidos al programa Geopolítica mediante la Red de Comunicación Regional para el Perú y el Mundo. La geopolítica, estimados amigos, es una disciplina que se nutre de otras. Su foco central es el poder de los estados, incluyendo su población, su territorio, su economía, su cultura y asimismo los aspectos de seguridad, fuerzas armadas y relaciones internacionales. Bienvenidos. ¿Sigues pagando de más en otros bancos? ¡Profe, escucha esto! Con la derrama, sacar tu crédito es más fácil que mandar un audio.
Solo 2 pasos. Desde 300 soles hasta 125.000 soles, una tasa que te mereces para una cuota más baja. Ese ahorro se queda en tu bolsillo Para lo que necesites. RCR ya está en CPM Play. Ahora puedes disfrutar de nuestra programación totalmente gratis. Donde y cuando quieras. Noticieros, programas de análisis, juveniles, musicales, series y mucho más. Todo en un solo lugar. Solo descarga la app CPM Play y comienza a disfrutar de nuestra señal en vivo. RCR en CPM Play, la red que comunica y une al Perú. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. ¿Sigues pagando de más en otros bancos? Profe, escucha esto. Con la derrama, sacar tu crédito es más fácil que mandar un audio. Solo 2 pasos. Desde 300 hasta 125.000 soles. Una mejor tasa que trae una cuota más baja. Ese ahorro se queda en tu bolsillo o puedes darte un gustito. ¿Quieres la noticia real y al instante? Con la nueva app de RCR, el Perú está contigo donde vayas. Accede con solo 3 pasos. Entra al Play Store o App Store y descarga RCR Perú. Accede a una interfaz diseñada para ti. Elige televisión en vivo, radio o redes sociales. Tú decides cómo informarte. Dale clip a tu pasión por la verdad con la app de RCR, la red que comunica y une al Perú. Descárgala ya. Ocho y 35 hora del Perú. A veces uno dice hora peruana y ya sabemos que cuando se dice hora peruana es siempre tarde. Es 9 y 35 también en el caso de Bolivia. Tienes la palabra. Un pequeño chiste, porque hay una Condorito, como recordaremos los que leíamos Condorito allá en nuestra infancia. Condorito sacerdote llega a la selva y ve al chunchu, Condorito también, comiéndose un chancho un Viernes Santo. Entonces Condorito sacerdote le dice, pero Condorito, te he dicho que el Viernes Santo no se puede comer carne roja, hay que comer pescado. Pero yo estoy comiendo pescado, le dice Condorito chunchu. Estoy comiendo pescado, pero esto es un chancho, aquí está el cuero. Y el Condorito le dice, no, he hecho lo mismo que hizo usted. Agarré el chancho, lo metí al río y le dije, desde hoy te llamarás pescado. Y eso va a colación de que no importa que se llamen comunistas. Yo recuerdo que, por ejemplo, el Partido Comunista Cubano, desde su fundación en 1932-33, se llamaba Partido Socialista. Así es. El Partido Comunista Soviético, que después sería Partido Comunista Soviético, era el Partido Socialdemócrata. En Cuba se llamaba después la OIR, la Organización de Izquierda Revolucionaria, en Venezuela el PCV. Pero si vemos, por ejemplo, los partidos que conformaban el Foro de San Pablo, podemos ver listas de partidos que no se llaman comunistas y siempre hay un partido comunista. Pero lo importante es que en esa mímesis, que es una de las astucias políticas de la izquierda radical, tienen nombres incluso de la naturaleza. Incluso feministas. Incluso feministas. ¿No es cierto? Entonces, lo importante del comunismo es la toma del poder absoluto con una propuesta que tiene un contenido religioso terrenal.
¿no? A diferencia de las viejas monarquías que tenían un contenido religioso celestial o trascendental, el comunismo tiene una religión terrenal, que es en unos casos el marxismo, en otros casos el woke, etc. Un poco para entender lo sustancial que siempre el comunismo va a ser la toma del poder absoluto y la cancelación del que piensa distinto. Así es. No importa si en la Unión Soviética en el siglo XX le llama comunista, o si antes Platón dijo, no, lo óptimo es el gobierno de los filósofos. El que no sabe, que no es un filósofo no tiene derecho a gobernar, ¿no? Que no es inteligente. Yo ahí me recuerdo a Abimael Guzmán golpeándose la cabeza y diciendo, lo que hay aquí es lo importante, ¿no? Porque toda esa élite de Sendero era una élite culta, era una élite. Osman Morote era decano o rector de la Universidad de Huamanga. Entonces, todos ellos tienen la sensación de que ellos sí saben lo que hay que hacer por ese pobre pueblo. Pero bueno, pasando ese tema, en el caso específico de Bolivia, lo que ha sucedido es que al dejar de financiar a un pueblo adepto para que apoye al gobierno de Evo Morales primero y aldearse, no les quedó otra que replegarse. El pueblo ya había perdido todo apoyo, y sí quedan sectores delincuenciales, sí quedan sectores de narcotraficantes. Por ejemplo, en Potosí, en el departamento de Potosí, en el Perú se llaman provincias, en Bolivia se llaman departamentos. En el departamento de Potosí hay una zona que se llama México Chico, que no existía cuando yo me fui hace 15 años de Bolivia, no existía. Pero ahora es una zona de narcotráfico, por eso se llama México Chico, y donde en las recientes protestas había gente armada con miras telescópicas. Tampoco nada nuevo, o sea, no. En el año 2006 yo denuncié la presencia de Marcos Calarcá, del Directorio Internacional de la FARC en Bolivia. Y uno dice, pero ¿y cómo sabía yo? Bueno, porque lo publicaban en México. En México yo leía sus boletines, decía el compañero Marcos Calarcá se encuentra en Bolivia, fotos de él en el Chapare, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora Marcos Calarcá es del Directorio Nacional. Ya se detectó gente de las FARC en Bolivia antes. En la caída de Evo Morales el 2019 se detectó gente de la FARC, armadas con rifles de miras telescópicas, etc. O sea, se trata de una componenda internacional. Por eso creo que en el caso de América Latina es cada vez más improbable que vuelvan a renacer, por lo menos por ahora, como dijo Chávez, por lo menos por unos años más, mientras se repliegan y se reorganizan. Creo que van a dar una batalla muy dura para irse. Ahorita hay 500 bloqueos en Bolivia que están causando desmanes. El presidente no está tomando medidas, no quiere tomar medidas duras. Por lo tanto, los que tienen que, como se dice popularmente, chuparse el dolor, la falta de transporte, la falta de proteínas, de pollo y de carne en distintas ciudades, es el pueblo. El pueblo, las clases medias, las clases altas, todas las clases. Y en ese concierto tenemos el caso de Santa Cruz, que tú mencionabas. En Bolivia la zona andina ha sido tradicionalmente la zona donde ha pivotado el poder. Y precisamente por esa razón de que en la zona andina haya sido el pivote del poder político y económico durante muchísimo tiempo, Santa Cruz se abre muy lejos de la capital como una zona económica. Entonces, como no tiene relación con el Estado y el Estado no le da pelota a Santa Cruz porque queda muy lejos en todos los aspectos, territorialmente queda 2 horas, hora y media de vuelo de La Paz, etc. Se vuelve un capitalismo
muy próspero. Y es un capitalismo que, como todo capitalismo, permite la llegada de todos los collas, de nosotros, los andinos, ¿no? Permite perfectamente la llegada de todo. Durante el gobierno de Evo Morales, con toda una base indígena campesina que la apoyaba, Santa Cruz pasa de 1,5 millones de habitantes a 3. O sea, gran parte de la gente que apoyaba a Evo Morales ve como una alternativa económica a Santa Cruz y no a quedarse en las zonas indígenas campesinas de Morales. Entonces, es interesante cómo ese bastión del capitalismo, golpeado por el gobierno, etcétera, 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 se mantuvo y se mantiene como un baluarte. Yo no diría como un baluarte agresivo, porque el capitalismo, como bien sabemos, no tiene ese componente agresivo, patotero, que tienen los proyectos político-militares, ¿no? El capitalista está viendo cómo vende, cómo compra, de tratar de colocar un producto, está en otra. O sea, el registro mental es otro que el de un proyecto político-militar. Entonces, Santa Cruz, selvático y toda la parte de lo que se conocía como la media luna, ha tenido un desarrollo económico mucho más próspero que la parte andina. La parte andina tuvo un desarrollo económico mientras hubo injerencia del Estado, mientras hubo el dinero de los superprecios, mientras Evo Morales daba dinero a los movimientos sociales, a sectores populares para conseguir el apoyo. Aumentó Evo Morales la cantidad de empleados del Estado de 300,000 que había cuando cae Sánchez de Lozada a más de 1 millón en el 2015 para ganar ese apoyo, ¿no? O sea, que con la plata de todos los bolivianos él financia su apoyo político durante todos esos años. Y por eso dura tanto tiempo. Es el gobierno en Bolivia, en la historia boliviana, más duradero. El otro gobierno duradero fue el del mariscal Andrés de Santa Cruz, que los peruanos conocen bien, porque estuvimos en la guerra con Chile, tuvimos una serie de desavenencias o coincidencias, unas coincidencias con el sur, desavenencias con el norte del Perú, pero bueno, es un personaje conocido por la historia del Perú. Santa Cruz tuvo 9 años, Evo Morales estuvo 13, es un gobierno récord, y siendo un hombre de una ignorancia supina, quienes le elaboran toda la estructura y la estrategia para que pueda pervivir en el poder, sofocando a sus enemigos y neutralizándolos, es gente que sabe hacer muy bien política y que sabe hacer muy bien la intriga y el espionaje, que son los cubanos. Había muchísimos cubanos instalados en Bolivia durante mucho tiempo. Aquí estuvo primero el Gallo Zamora antes de ir al Perú. Así es. Como sabemos, el Gallo Zamora, no solamente él es un oficial, un coronel de inteligencia, sino que su esposa es también una oficial de inteligencia cubana. Entonces, los cubanos siguieron teniendo aquí, y a pesar de que hoy no aparecen visiblemente, el arte de los cubanos, por lo menos en el siglo XXI, ha sido mimetizarse e incluso nacionalizarse. Se casan con mujeres locales. Por ejemplo, en el Perú yo supe que algún director del Comité Olímpico sucesivamente usan ese tipo de tácticas para pasar solapa, como dicen en el Perú, dentro de la ejecución y la implementación de políticas a favor de ellos. Sí, además cosechan algo que es absolutamente natural, que son los años en que Cuba, subsidiada por la Unión Soviética, utilizaba recursos importantes para sus servicios sociales en el exterior, y todo eso le ha dado una
simpatía y adhesión de mucha gente. Yo lo tengo acá en el Perú. Algunos de los médicos que me han tratado son médicos que han estudiado en Cuba, excelentes peruanos. Siempre guardan gratitud, agradecimiento, y eso es normal. Pero también es normal que haya otras personas que quedan sembrados, como se dice, ¿verdad? Y eso yo personalmente, valga la expresión, lo conozco bien por todos los años que he vivido fuera del Perú. He trabajado en 14 estados, he estado en Cuba, he vivido buena cantidad de años en América Central. Entonces yo puedo decir cómo son las cosas porque las conozco desde adentro. O como decía el propio Martí para referirse a un periodo de la lucha de la independencia cubana antes del Partido Comunista, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX, en silencio había tenido que ser. Eso también me tocó a mí. Así es que vamos a entrar a un último corte ahora y nos van a quedar exactamente, son 8:48, un minuto y medio de corte, y luego te quiero pedir por favor que nos hagas una apreciación tuya de hasta dónde va a continuar la respuesta del gobierno y en relación al avance al que tú has mencionado rápidamente de la oposición enarbolada por Evo Morales y por otros socios del exterior también, porque esto ya dura, estamos ya cerca de los 50 días, ¿no? 2 meses que casi que se está en este proceso. Entonces querría pedirte tu apreciación sobre los posibles cursos que pueda tener esta dinámica. Vamos entonces a un corte. Gracias. Maestro y maestra de la derrama magisterial. Con la app en tu mano es fácil lograr estrellas que premios te van a dar. Maestras y maestros afiliados, actualizar tus datos ahora te pueden hacer ganar premios increíbles. Por ello, mantener tus datos actualizados es importante para poder brindarte una mejor atención. Y ahora también tiene premios para ti. Actualiza tus datos en la app y suma estrellas al instante. A más estrellas, más chances de ganar premios increíbles. Participa desde ahora y no te quedes fuera. Nuestro primer sorteo se realizará el 3 de julio. Porque el ganador tienes que ser tú. Abre la app, actualiza tus datos y no pierdas la oportunidad de ganar. Nos vemos en el sorteo. Cada estrella es una oportunidad. Descarga, actualiza, acumula y gana. Derrama magisterial. RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Quieres saber lo que realmente pasa en el Perú? Desde la costa, la sierra y la selva, las voces del país se conectan en una sola señal. Estés donde estés, mantente sintonizado. Ingresa a www.rcrperú.com. En la parte inferior derecha podrás ver opción de TV o radio en vivo. Dale clic y listo. Estarás en sintonía en tiempo real. Noticias, cultura, comunidad, todo el Perú en un solo sitio. RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tener solamente 5 minutos finales que están a tu cargo. Permíteme robarte 15 segundos para que me respondas la pregunta: ¿cómo ves tú hacia dónde va este desenlace? Lo que yo quiero decir lo siguiente, porque me hicieron una acotación. Yo no he trabajado solamente con partidos comunistas y con las guerrillas. No, yo he trabajado durante muchísimos años de mi vida con partidos de derecha, con partidos de izquierda, con partidos de centro, con partidos socialdemócratas,
y he sido muy bien tratado y mis servicios han sido reconocidos como consultor independiente y luego como un funcionario correcto del sistema de Naciones Unidas y en particular los últimos años con la UNESCO. De tal manera que no hablo mirando solo un aspecto de la realidad. Yo he vivido bastante y puedo dar referencias, si alguna vez me entrevistan, de estas cosas muy importantes en las cuales he desarrollado mi trabajo como un politólogo y además un planificador. Me corto aquí, pero me pidieron que lo aclarara. Te doy entonces la palabra para que nos digas en los últimos 4 minutos 30 segundos hacia dónde va Bolivia. ¿Cómo está la cosa ahora? ¿Cómo la ves? Recordarle a la gente es que la política siempre es una promesa. La política no tiene otra manera de funcionar que prometiendo. Cuando subamos al gobierno vamos a hacer esto, cuando lleguemos al poder haremos lo otro, ¿no? Mientras tanto, la empresa, por muy dura que sea con el trabajador, es una realidad, no es una promesa. Entonces uno puede discutir con la empresa, a través del sindicato, ¿no? Uno puede pedir mejoras, desayuno, cualquier cosa, pero hay una relación tangible que no se tiene con la política. Entonces a veces la gente confunde el sueño de una gran promesa de redención con una relación real de llevar a los hijos al colegio todos los días, comprarles uniforme, llevarlos al cine, ¿no? Comprarles su chocolate, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante en los momentos en que se produce este tipo de fenómenos de la promesa mesiánica donde todo va a estar bien. Si nosotros nos colocamos imaginariamente en el año 2024, yo diría que en el año 2022, 23, 24, teníamos un espectro que se componía en lo grande de un continente que estaba abandonado por los Estados Unidos y donde estaba muy infiltrado por Cuba y el bloque ruso y chino. E iraní, ¿por qué no mencionarlo? De tal manera que cuando uno veía a Maduro o a Arce, la salida era muy improbable. Por otro lado, había un concierto internacional donde ellos controlaban la OEA. Cuando digo ellos, hablo del socialismo del siglo XXI. Controlaban la OEA, controlaban el voto en Naciones Unidas, tenían un voto muy importante, controlaban estrados judiciales internacionales y nacionales, de tal manera que cualquier esperanza de cambio era una esperanza sin esperanza, porque había un control férreo. A partir del 2024-2025, con el apresamiento de Maduro y la subida de Milei, paulatinamente ha cambiado el espectro de América Latina y los norteamericanos han empezado a intervenir y han empezado a sacar al bloque del socialismo. Han empezado, perdón esa interrupción, han empezado a sacar al bloque del socialismo. Por un lado, ya no está fuerte el bloque del socialismo en su presencia en Bolivia y hay otro musculoso, ya no solamente están los rusos, los chinos y los cubanos, hay otro musculoso que está en América Latina, que son los gringos. Eso es un elemento importante. Segundo elemento importante, ya no controlan la totalidad de las relaciones internacionales de América Latina. Y el tercer elemento importante es que han empezado a surgir otras opciones en la región. Por lo tanto, su apoyo ha disminuido, tanto internacionalmente como el apoyo de sus aliados. Cuando veo Bolivia hoy con 500 bloqueos, 2 meses de hostigamiento por parte de Evo Morales, tengo esperanza, porque sé que no va a volver Evo Morales, porque es una minoría que ya no tiene apoyo popular. Ya no es el Evo Morales del 2008, 2009, 2010, con un 60-70% apoyo popular, con una intervención cubana, rusa, china,
con una presencia en los organismos internacionales muy fuerte, hoy se ha cambiado. Ya no hay apoyo popular, son un grupo de bandoleros movilizando el país o tratando de sabotear el país. De tal manera que aunque se caiga Rodrigo Paz, que yo no creo que se vaya a caer a pesar de su inacción, no van a perdurar, porque la ola, Manuel, considero que ha cambiado. La ola grande, que dentro de la ola grande hay un reflujo, un repliegue, que es posible, pero la ola grande no es una ola donde ellos van a volver a gobernar toda América Latina de una manera absolutamente feroz. Perfecto, muchísimas gracias por estas reflexiones que se comparten de una manera libre y que tienen el valor siguiente, no solamente de la persona que nos está diciendo por ser boliviano, por estar en su patria, por conocerla bien, sino porque ha vivido en el Perú y porque tiene la transparencia de habernos dicho cuál es su itinerario intelectual, moral y político, ético, moral y político en la vida, lo que hace que tengamos mucho contento de compartir esos puntos de vista. Seguramente algunas personas podrán no coincidir, eso no importa. Lo importante es tener integridad, pluralismo, y este programa va a continuar y espero tenerlo nuevamente en esta conversación a Juan Lechín, a quien le agradezco su transparente y franca contribución. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, a usted. Y con ustedes, amigos, será hasta una próxima sesión con el mismo criterio amplio y de respeto e integridad e imparcialidad que tenemos acá, para que todos puedan expresar otros puntos de vista y no seguir acartonados en las mismas cosas a las que el subdesarrollo cultural nos tiene acostumbrados, o simplemente los hábitos mentales y sociales que predominan en esta sociedad, a la cual le han llamado líquida, dormilona, cualquier cosa. Todo está de moda con tal de tratar de diferenciarse el uno del otro. Muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.